recordando que esta patología se va a dar porque el corazón no va a poder satisfacer las necesidades que tiene el cuerpo, ya sea por una falla sistólica o por una falla diastólica. Recordando que la falla sistólica es que el corazón no pueda bombear la sangre que tiene hacia todo el organismo, y la falla diastólica va a ser algún problema de este llenado del corazón. Entonces, ¿cómo es que se va a desencadenar esta patología? Porque primero va a disminuir lo que es el gasto cardíaco. Disminuye este gasto cardíaco, y habíamos visto la semana pasada que se van a activar cuando hay una disminución de presión, cuando hay hipovolemia, se activa un sistema agudo y un sistema crónico. ¿Cuál era el sistema agudo? Está acá. El sistema nervioso autónomo, y la parte crónica, que era el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es importante saber eso porque si ahorita uno se desmaya, lo primero que va a hacer para compensar va a ser el sistema nervioso autónomo, no el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este sistema nervioso autónomo habíamos visto que fue activado ¿por qué? Por los vasoreceptores. ¿De dónde se encuentran los vasoreceptores? En la aorta, en el callado aórtico y en el seno carotídeo. En el callado aórtico y en el seno carotídeo. ¿Dónde en el callado aórtico qué nervio vamos a tener? El 10º es el vago. Y el seno carotídeo, acá ¿qué nervio tenemos? El glosofaringeo, que va a ser el 9. Entonces estos van a mandar la señalización ¿a dónde? Al centro vasomotor, que es ¿cuál? El bulbo rectil, que también es llamado la médula oblongada. Entonces este bulbo rectil va a tener un núcleo solitario, que este va a ser el centro vasomotor para poder compensar esa disminución del gasto cardíaco, esa disminución de presión. Entonces va a dar como respuesta a una señalización que va a ser la liberación de catecolaminas. Esta liberación de catecolaminas habíamos visto también que va a tener como receptores a quienes, a los alfa y a los beta, porque receptores muscarínicos, nicotínicos, el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es los alfa y los beta. Entonces, mediante el receptor alfa nos va a dar la vasoconstricción, mediante el alfa 1. Esto lo habíamos visto en la parte de hematología. En alfa 1 estaba unido a qué tipo de proteína? La proteína GQ. Eso quiere decir que el segundo mensajero va a ser exacto. ¿Y esto qué va a dar como consecuencia? La vasoconstricción. Luego, las catecolaminas también van a actuar en su receptor beta 1. ¿El beta 1 dónde se encuentra? en el músculo cardíaco. Exacto, en el músculo cardíaco y también en el nodo sinusal. Entonces, sabiendo esto, nos damos cuenta que ¿qué es lo que va a dar como consecuencia? Aumento de la frecuencia cardíaca porque actúa en el nodo sinusal, y también va a dar aumento de la frecuencia. Luego, estas catecolaminas que nos ayudaban con la vasoconstricción, también la vasoconstricción va a estar influenciada ¿con qué? Con la función de la angiotensina 2. Habíamos visto que el sistema renina-angiotensina-aldosterona comenzaba ¿con quién? Con el angiotensinógeno, que era producido en el hígado. Entonces, este angiotensinógeno producido en el hígado va a pasar a angiotensina 1, ¿por qué? Por la renina. Luego esta angiotensina 1 pasa a angiotensina 2, ¿por qué? Por el eléctrica. Exacto. Y luego esta angiotensina 2 habíamos visto que podía actuar en su AT1 o AT2. ¿El AT2 para qué servía? Vasodilatación. Vasodilatación, era un antiproliferativa, disminuía la bulimia, disminuía el remodelado cardíaco, a diferencia de todo lo opuesto que podía producir el AT1, que era un vasoconstrictor, aumentaba la bulimia, aumentaba la proliferación cardíaca. Entonces, dentro de sus funciones, este AT1 también, ¿qué hacía? Estimulaba la secreción de quién? La aldosterona y también del ADH. Y este ADH va a tener dos receptores, el B1 y el B2. Mediante el B1 nos va a ayudar también ¿con quién? Con la vasoconstricción. Esto también va a ser función de la angiotensina 2. Y otra de sus funciones de la angiotensina 2, así como era la liberación de la aldosterona, es que también estimule la
liberación de la hormona antidiurética que también es llamada la vasopresina, y esto también actúa ¿en dónde? En su receptor venoso. ¿Y esto qué va a dar? Aumento del volumen. Aumento del volumen circulatorio. Todo esto que va a producirse va a ser como un mecanismo compensatorio para así aumentar de alguna manera el gasto cardíaco, o también para poder aumentar la presión arterial. ¿Y qué va a dar como consecuencia entonces esa vasoconstricción? Aumento del tono arterial, aumento del tono venoso, para poder así mantener ¿qué cosa? La presión arterial. Luego, todo esto también es para poder mantener, como había mencionado, este gasto cardíaco, y también va a aumentar lo que es la precardia. Pero, con el paso del tiempo, como ya la enfermedad se vuelve más severa, este mecanismo compensatorio ya no va a ser de ayuda, sino que al contrario va a ser tan excesivo que ya va a dar en vez de que nos esté favoreciendo, nos va a repercutir de una mala manera. Entonces, ¿esto que nos va a dar? Una insuficiencia cardíaca, lo que va a generar un estrés hemodinámico, un estrés neurohormonal, y al final va a haber vamos a tener fármacos que van a inhibir cada uno de este proceso, que en realidad al principio era como una compensación, pero al final va a producir un daño. ¿Sí se debe entender todo este tema? Entonces, he puesto este esquema para poder mencionar a los fármacos que van a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Teníamos a la renina al principio. Entonces, si es que damos al Lispirén, ¿cómo va a estar la renina? Porque ¿qué hace la Lispirén? Bloquea la renina. ¿Bloquea la formación de la renina o bloquea La acción. la acción de la renina? La acción. Bloquea la acción de la renina. Entonces, si bloquea su acción, ¿cómo va a estar la renina? Aumentada. Y después, la angiotensina 1, angiotensina 2 y la aldosterona, ¿cómo va a estar? Disminuida. Ajá. Eso es pregunta de examen y suelen fallar porque suelen poner que la renina está disminuida, no, sino que la renina va a estar aumentada como compensación de dar al Lispirén, el bloqueo de esa acción. Luego, la angiotensina 1 va a convertirse a angiotensina 2 gracias al ECA, a la enzima convertidora de angiotensina. Que habíamos visto que esto se produce en las células endoteliales, tanto del pulmón como del riñón. Entonces, esta ECA va a tener como un mecanismo de acción, aparte de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, es que, ¿qué hace con las bradykininas? La bloquea. Bloquea, inhibe a las bradykininas. Entonces, si es que vamos a dar un fármaco, un IECA, que vaya a inhibir a esta enzima convertidora de angiotensina, ¿qué va a pasar con las bradykininas? Van a aumentar. ¿Y eso qué va a producir? Tos seca. Tos seca. Dentro de sus factores, dentro de sus efectos más importantes son la tos seca y el angioedema. Tos seca. Estos IECAs también hay que tener en cuenta que se tienen que dar en un paciente, debemos tener mucho cuidado en unos pacientes que tengan algún problema renal. Entonces, algún problema renal que tenga con una tasa de filtración glomerular mayor de 30, se podría dar ECA, pero si es que tienen menos de 30, eso quiere decir un estado de falla renal grado 4 más o menos, porque menos de 15 es grado 5. Si es que es ya grado 4, grado 5, ya no se le tiene que dar ECA, sino que fármaco. No. Los calcioantagonistas, por ejemplo, son protectores renales. Exacto, los calcioantagonistas se podría dar, pero los IECAs ya no sería recomendable. Entonces produce tos seca, angioedema. Después, esta angiotensina 2 habíamos visto que va a estimular también a la actividad simpática. También, ¿qué es lo que va a hacer? Que se promueva la reabsorción tanto del sodio, del cloro, también del agua. Pero ¿qué va a excretar? Estimula la excreción de qué electrolito.
del potasio. Todo se va a reabsorber a excepción del potasio. Eso que te va a hacer. Por eso te produce una hipercalemia. Exacto, si te das un fármaco que inhibe este proceso, puede producirte hipercalemia porque ya no se va a excretar el potasio. Luego, esta angiotensina 2 también habíamos visto que va a estimular la secreción de aldosterona. ¿Dónde se secreta la aldosterona? En la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal que escapa. Tienes corteza, médula y luego la corteza se divide en tres. La corteza, pero en la parte. Ajá, glomerular, porque en la reticular que se va a formar. Exacto. Las hormonas sexuales. En la parte fascicular que se produce El cortisol. la hormona del estrés. Entonces, esta angiotensina 2 también va a producir, habíamos visto, la vasoconstricción y, como habíamos visto también, va a estimular a que en la parte posterior de la pituitaria se secrete ¿quién? El ADH o la vasopresina. También para estimular a la absorción del agua. La parte de quién va a inhibir a los receptores de aldosterona. Va a ser un antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. Porque acá falta mencionar dos fármacos. Acá están los betas. Ajá. La espironolactona va a ser un antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. Eso quiere decir, si damos espironolactona, ¿cómo van a estar la renina, la angiotensina 1, angiotensina 2 y la aldosterona? La aldosterona ha aumentado. La renina, angiotensina 1 y 2 están aumentados. Y la aldosterona baja. ¿Qué hace la espironolactona? ¿Inhibe la producción de aldosterona o inhibe? Es un antagonista competitivo de los receptores. Exacto. Se les debe quedar que es un antagonista competitivo. ¿Por qué? Eso que hace que la aldosterona no se pueda unir a su receptor, entonces no ejerce esa función. Pero la aldosterona se sigue produciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aldosterona va a aumentar. Ajá, aumenta al dar espironolactona. Pero, ¿qué es lo negativo de dar espironolactona? Ya, es un diurético ahorrador de potasio, exacto. Pero que, o sea, sí debes tener cuidado en los pacientes que tienen de por sí hiperpotasemia. Si es que tienes un paciente que tiene potasio mayor de 5.5, es mejor no dar espironolactona porque es un ahorrador de potasio. Pero otro efecto adverso que produce la espironolactona. Ginecomastia. ¿Por qué produce ginecomastia? Lo que ya inhibe esta espironolactona, aparte de tener una función como antagonista competitivo del receptor de aldosterona, va a inhibir a unos receptores, vamos a tener unos receptores intracelulares que van a ser receptores intracelulares de andrógeno, y la espironolactona inhibe a estos receptores que se ubican dentro de la célula. ¿Y eso qué va a hacer? Que esta testosterona que tengamos se convierta en estradiol, pero de manera periférica. Entonces, ¿eso te va a producir? La ginecomastia. Por favor, repítelo, por favor. Es que me desconcentro mucho. Si no puedes bajar tu celular, que me desconcentres con tus memorias. La espironolactona, habíamos dicho que es un antagonista del receptor de aldosterona, pero puede producirte ginecomastia. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunos receptores que se van a ubicar dentro de la célula, que van a ser receptores de andrógeno. Y esta espironolactona va a inhibir a estos receptores intracelulares de andrógeno. Al inhibir, va a hacer que la testosterona que está libre se forme a estradiol de manera periférica, ya no dentro de esta célula. Y esto te va a dar la ginecomastia. Ajá. Pero tenemos otra opción terapéutica que no te va a dar ginecomastia. ¿Cuál es? Esplerenona. Ajá. La esplerenona también va a ser un antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. Eso quiere decir que también, si es que lo damos, estos van a estar aumentados, pero no va a tener acción acá. O sea, secundario. Exacto, no va a tener ese efecto secundario. Es por eso que la esplerenona podría ser una opción si es que el paciente
AT1. O sea, en el examen no pueden colocar AT2, solo AT, tiene que ser AT1, porque saben que el AT2 es el bueno, es el que produce más fluidización. Que ayude, que ayude. Exacto, entonces tienes que inhibir directamente en al AT1. Luego, la reabsorción de agua se va a dar mediante unas células principales. Lo que pasa es que esta angiotensina 2 habíamos dicho que ayudaba a la reabsorción de agua. ¿Mediante qué? Mediante la producción de la ADH, que es la vasopresina. Y va a hacer que esta vasopresina estimule a las células principales, a que reabsorban agua. ¿Y mediante qué receptor se va a dar la reabsorción de agua? ¿Mediante quiénes? ¿Acoporinas? Ajá. Mediante las acoporinas. ¿Qué número de acoporina? Porque hay varios. Exacto. Mediante la acoporina 2. Mediante la acoporina 2 se va a dar la reabsorción del agua. Y luego, mediante también unas células que se van a llamar las células intercaladas, se va a dar la expresión de hidrogenio. Entonces, para poder tratar esta insuficiencia cardíaca, habíamos visto que teníamos lo que eran los IECAS, los ARA, los diuréticos ahorradores de potasio, pero también vamos a tener a los antiangioginosos de elección, que van a ser los betabloqueadores. Pero estos betabloqueadores vamos a tener algunos que van a ser no selectivos, otros selectivos y otros son mixtos. ¿Por qué es importante saber cuáles son selectivos, cuáles son mixtos y cuáles son no selectivos? Porque, por ejemplo, los selectivos actúan solamente en los receptores beta 1. ¿Qué quiere decir? Que no va a afectar, por ejemplo, a los beta 2. ¿Qué pasaría si es que un medicamento actúa en el beta 2 también es un paciente asmático? Broncoconstricción, ¿verdad? Exacto. Va a producir, si es que actúa también el beta 2, produce broncoconstricción y podría producirte una Por eso es que a un paciente asmático tendrías que darle de todas formas un selectivo. Entonces en el examen te colocan que podrías darle, por ejemplo, timolol a un paciente asmático. No. Tendrías que darle alguno de estos. Y la mnemotecnia que se suele usar es MAR. Metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol. Luego tenemos a los no selectivos. Estos no selectivos quiere decir que van a actuar tanto en beta 1 y en beta 2. Acá tenemos dentro de los más conocidos propanolol y tinolol. Luego van a estar los mixtos que actúan tanto en alfa como en beta. Y acá está la betalol, carvedilol. ¿Y por qué es que se dan estos beta bloqueadores? Porque tanto los receptores alfa como los beta habíamos visto que teníamos que inhibirlos, ¿no? Por el aumento de la actividad simpática, porque el alfa 1, como lo había explicado, produce la vasoconstricción. El alfa 2 está unido a una proteína GI. Es que está unido a una proteína GI y habíamos visto en el mato que era inhibición. Entonces, ¿qué es lo que hace este alfa 2? Es inhibir a la liberación de esta catecolamina de manera presináptica para que no se una a su receptor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibir a la norepinefrina, noradrenalina, al catecolamina. ¿Qué hace este beta 1? Estimular a la producción de la renina. ¿Y qué hace este beta 2? La vasodilatación. Luego, podríamos dar, acá hay una mnemotecnia. Se llama, ¿cómo me van a hacer? Carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nadolol. Por ejemplo, en un paciente asmático con una insuficiencia cardíaca que tienes que dar un selectivo, ¿cuál sería? Metoprolol. Luego, también podríamos dar los nitratos, pero los nitratos habíamos visto que actuaban más en venas o arterias. Venas. Exacto, en las venas es donde se acumula la mayor cantidad de nuestro volumen sanguíneo. ¿Y cómo es que va a actuar estos nitratos? Fisiológicamente, nosotros producimos nuestro óxido nítrico
El óxido nítrico, ¿a partir de quién? De la L-arginina. Ajá. Esta L-arginina, gracias al óxido nítrico sintasa, óxido nítrico sintetasa, va a pasar a lo que es óxido nítrico como tal, y este óxido nítrico estimula a la guanilato ciclasa. Esta guanilato ciclasa la habíamos visto también en la parte de mato. ¿Qué es lo que hacía esta guanilato ciclasa? Ayudaba en qué? En la conversión de... ¿Se acuerdan que hablábamos cuando estábamos en el mato de AMP cíclico? La guanilato ciclasa ayudaba en la conversión de ATP a AMP cíclico. En este caso, vamos a ayudar la conversión de quién? Del GTP a GMP cíclico. ¿Y esto qué va a dar como consecuencia? Que se estimule a la producción de la proteína quinasa G, y al estimular esta producción de la proteína quinasa G va a disminuir los niveles de calcio. Si es que disminuye los niveles de calcio, ¿qué es lo que va a dar? La vasodilatación. Exacto. Entonces, estos nitratos lo que van a hacer es que van a estimular toda esta formación del óxido nítrico a partir de la L-arginina para dar como consecuencia ¿quién? La vasodilatación. Exacto. Luego, habíamos visto también en la parte de mato que, si bien es cierto, la guanilato ciclasa ayudaba en la formación del ATP al AMP cíclico, pero así también teníamos una enzima que hacía que este AMP cíclico se vuelva no cíclico, ¿recuerdan? Que se llamaba la fosfodiesterasa. Y también la vamos a tener aquí, donde este GMP cíclico que estimulaba la proteína quinasa G y hacía que disminuye el calcio y así dando la vasodilatación, este GMP cíclico puede pasar a GMP no cíclico. ¿Por quién? Por la fosfodiesterasa. Entonces, vamos a tener un fármaco que va a inhibir a esta fosfodiesterasa, justamente a la fosfodiesterasa 5. ¿Recuerdan cuál es? Es la clasificación. El sildenafilo. Exacto. El sildenafilo va a inhibir a la fosfodiesterasa 5. ¿Por qué? Porque si es que dábamos, ¿qué es lo que hace la función de la fosfodiesterasa 5? Que disminuye los niveles del GMP cíclico, y eso va a hacer que no se produzca la vasodilatación. Pero lo que queremos es generar vasodilatación al sildenafilo, por ejemplo. Entonces, si es que damos sildenafilo, el GMP cíclico ya no se va a convertir en GMP no cíclico, sino que se va a quedar en ¿qué? En GMP cíclico. ¿Y eso que generaba? La vasodilatación. Entonces, damos sildenafilo. Pero ¿qué pasa si es que estás teniendo a un paciente con sildenafilo y también está tomando nitratos? Va a haber una excesiva vasodilatación. Exacto. Entonces, hay una excesiva vasodilatación. ¿Y qué eso que va a generarte? Puede generarte hipotensión. Exacto. Puede incluso llevarte al coma. Entonces, a un paciente viejito que le quiera dar nitratos, es mejor que le pregunten si que está tomando su bombillita para no llevarlo a hipotensión. No la inhibe, sino que estimula la producción de óxido. Porque si le inhibiese, al final produciría vasoconstricción. El óxido nítrico de todo lo que va a derivar es del óxido nítrico, para que se dé la vasodilatación. ¿Sí se entendía? Sí. Acá, manera de resumen de lo que ya expliqué del óxido nítrico, que como consecuencia te va a dar una relajación de la musculatura lisa vascular, eso que va a dar disminución de la precarga, por consecuencia disminución de la presión de las aurículas y una disminución de la presión capilar pulmonar. Dentro de los nitratos vamos a tener que podríamos tener dinitrato de isosorbide, que este dinitrato de isosorbide, gracias a la nitrato de utrata, pasa a mononitrato de isosorbide, y este va a ser el metabolito activo en la parte del hígado. Pero vamos a tener efectos adversos de este nitrato, que podría ser, por ejemplo, lo que mencioné, hipotensión ortostática. También te puede dar
cefalea, que lo característico es que te da una cefalea pulsátil. También te puede provocar mareo, síncope, taquicardia refleja. ¿Por qué te da la taquicardia refleja? ¿Por qué creen? Es una compensación por el exceso de vasodilatación que te pueda estar dando el fármaco. Entonces, como compensación, ¿qué te va a dar? Que tu corazón se contraiga más rápido, ¿no? La frecuencia cardíaca va a aumentar de una manera refleja, como dice. Y también tenemos que hablar de la tolerancia, en que puede haber agotamiento del sustrato para poder producir óxido nítrico. Por esa necesidad de algún nitrato sería mejor que no lo des mañana, tarde y noche, porque así va a disminuir ese efecto. ¿No? Por ejemplo, darlo en la mañana, en la noche, porque tienes intervalos más espaciados. Acá es un esquema también como para resumir lo que ya mencioné. Luego tenemos a los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas ya no van a actuar en la parte de las venas, sino en qué parte, es más arterial. Entonces, los calcioantagonistas se dividen en los dihidropipidínicos y los no dihidropipidínicos. Dentro de los dihidropipidínicos están los conocidos amlodipino, nifedipino, nimodipino, felodipino. Y dentro de los no dihidropipidínicos está el verapamilo y el indexil. Tenemos que recordar que los dihidropipidínicos tienen una afinidad por los vasitos, por eso es que producen la vasodilatación arterial, a diferencia de los no dihidropipidínicos, que estos van a tener más afinidad por el tejido cardíaco, por el verapamilo y estos como actúan como antiarrítmicos, habíamos visto en la parte de los fármacos antiarrítmicos. Ahí encontrábamos al verapamilo, al indexil. Entonces, ¿cuál va a ser esta función de estos calcioantagonistas? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo es que actúan? Está en el gráfico. Bloquean al canal lento de calcio, los canales tipo L de calcio. Lo normal, lo fisiológico, es que el calcio entre mediante estos canales lentos de calcio y se produzca, estamos hablando por si acaso de una célula del músculo liso, para hablar sobre los vasos. Entonces, entra este calcio a la célula del músculo liso y ¿qué va a hacer? Que el calcio se una a la calmodulina. Se une el calcio con la calmodulina y eso produce un complejo, el complejo calcio-calmodulina. ¿Esto qué hace? Que se estimule a la cadena ligera de miosina quinasa y esto produce la unión de la miosina con la actina. Al producirse la unión de la miosina con la actina, ¿qué se da? La contracción. Se da la contracción. Entonces, para poder inhibir a este proceso, ¿qué es lo que damos? A los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas entonces van a inhibir la parte del principio nomás, al canal lento de calcio, los canales tipo L. ¿Para qué? Para que el calcio no pueda entrar a esta célula del músculo liso y así no se una con la calmodulina y no forme el complejo de calcio-calmodulina y así no se produzca la contracción, sino que se produzca ¿qué? La relajación del músculo liso. Ajá. Y eso va a producir, es por eso que se produce la vasodilatación arterial. Acá también en este esquema, por si acaso, te dicen la función de los nitratos. Acá también tenemos a la milrinona. Bueno, la milrinona es inhibidor de fosfodiesterasa 3, a diferencia del sildenafilo, que es inhibidor del fosfodiesterasa 5. Luego vamos a tener a otros fármacos que van a ser los diuréticos. Teníamos, por ejemplo, el diuretica. ¿Qué otros diuréticos tenemos? Ahorradores de potasio, ¿qué más? Ahorradores de potasio. Sí, es ridículo. Exacto. Entonces, acá podríamos aprovechar y hablar de la furosemida. ¿Dónde es que actúa la furosemida? Túbulo colector. ¿Es túbulo colector? Contorneado Recuerden que el túbulo contorneado distal es donde actúan las tiacinas, pero
los diuréticos de asa, ¿dónde van a actuar? En En el asa, el asa ascendente, en la rama ascendente de la cerveza de género. Entonces, ¿qué van a hacer esto? Que lo fisiológico es que en el asa de género, justamente en esta parte, se reabsorbe el 25-35% del agua. Entonces, estos fármacos van a inhibir esa acción fisiológica. Acá teníamos a la parte de las células que se encuentran en el asa de genio, y vemos cómo en este receptor se va a reabsorber lo que es el sodio, el potasio, el cloro, para que luego pase a la circulación sistémica. Entonces, lo que hace la furosemida es inhibir a este receptor para que no se reabsorba ese sodio, potasio, cloro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la furosemida? Inhibir a la bomba de sodio, potasio, cloro. Entonces, al inhibir a esta bomba, no se va a reabsorber el sodio, ni el potasio, ni el cloro. Y como mecanismo fisiológico, cuando este se reabsorbía, también, ¿qué es lo que hacía? Si es que se reabsorbía el sodio, ¿quién se excretaba? El potasio, exacto. Entonces, que si es que damos a esta furosemida, ¿qué es lo que va a pasar con el potasio? ¿Se va a excretar? No, sino que se va a retener. O sea, va a pasar lo inverso a la hora de inhibir. Entonces, ¿qué te puede dar? ¿Qué trastorno ácido base te puede dar la furosemida? ¿Pero qué trastorno ácido base? Se puede producir Alcalosis metabólica con hiperpotasemia. ¿Alcalosis? Acidosis metabólica con hiperpotasemia. Porque acá en el step dice alcalosis. Bueno. Hay más interés positivo. ¿Dónde está el video? Acá está alcalosis metabólica. Y ya, hipocalemia. Gracias. Ya. Acá está. Entonces, al dar esta furosemida, como bien lo dijo Acá se está. puede producir alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica y al revés, lo que había mencionado. Claro, porque están inhibiendo los canales de sodio y de potasio. Exacto. Entonces te da un hipopotasemia. Ajá, te da hipopotasemia. Aquí está. Hipocalcemia, Te da como trastorno hipomagnesemia. ácido base. Entonces la pregunta que te podría preguntar en el examen, ¿qué trastorno ácido base te puede producir, por ejemplo, la furosemida? ¿Cuál sería? Alcalosis metabólica. Y ya, bueno, si le quieres agregar, también te puede producir hipopotasemia. Y acá también podríamos recordar también a otro fármaco. ¿Quién actúa en la bomba de sodio potasio que te hace? La digoxina. Ajá. La digoxina inhibe a la bomba de sodio potasio TPA. ¿Y qué es lo que hace esta digoxina? Inotropismo positivo, negativo, cronotropismo positivo, negativo. Bueno, crono o ino. Ya. Entonces, esta dioxina te produce crono, como lo dijiste, cronotropismo negativo, pero inotropismo positivo. Exacto. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la dioxina inhibe a la bomba de sodio, potasio, TPA. Entonces, al inhibir la bomba de sodio, potasio, TPA, supuestamente la bomba de sodio, potasio, TPA que hacía que secretes 3 sodios y absorbes 2 potasios, ¿no es cierto? Pero al inhibirla, ¿qué va a pasar? Exacto, esa es inhibición indirecta. Ajá. Pero la inhibición directa es inhibir a la bomba de sodio, potasio, ATPasa, lo que hace que en vez de que este sodio salga, se quede intracelularmente. Y este potasio se quede extracelular. Como hay más aumento de este sodio, se va a inhibir, como bien dijiste, a la bomba de sodio-calcio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía esta bomba de es otra bomba?
sodio calcio. Lo que hacía era que ingrese sodio, pero salga calcio. Pero como ya se está viendo que hay un aumento de sodio, ¿por qué vas a seguir metiendo sodio al intracelular? Entonces lo que va a hacer es que salga el sodio. Pero si es que sale el sodio, ¿quién entra? El calcio. Entonces aumenta el calcio intracelular y eso que te va a dar inotropismo. Exacto. Por eso es que la dioxina es inotrópico positivo. Pero ¿por qué es cronotrópico negativo? ¿A quién estimula? ¿Qué nervio? Al vago. Por eso es que te va a dar cronotrópico.